El término inversiones de impacto es bastante reciente. En general se consideran como aquellas inversiones de capital en empresas o fondos que generan bienes sociales y o medioambientales junto a retornos económicos para el inversor. Estos objetivos son buscados explícitamente y por lo tanto forman parte de la decisión de inversión. La serie Horizontes Cercanos aborda esta cuestión en un coloquio moderado por Orencio Vázquez, coordinador de la serie y profesor de Economía Aplicada de la UNED. En este coloquio se va a hablar de algunas iniciativas y de las distintas formas de inversiones de impacto. Les dejo ya en su compañía. Bienvenidos a un programa más de Horizontes Cercanos. En el programa de hoy vamos a abordar el tema de las inversiones de impacto, nuevas formas de financiación para empresas que buscan no solamente un rendimiento financiero, sino también una rentabilidad social y medioambiental. Debatiremos con nuestros invitados, José Moncada, director de la Bolsa Social, y Javier Garalloa, que es director de SpainShift, sobre cuál es la situación de las inversiones de impacto, qué diferentes modalidades existen de inversiones que se pueden catalogar como inversiones de impacto, la situación actual, las expectativas de futuro, las dificultades, las oportunidades que plantean este tipo de inversión y cómo pueden contribuir a un modelo económico o a una economía sostenible. Empezamos preguntando a Javier, bienvenido, ¿qué son las inversiones de impacto y qué las diferencian de otro tipo de inversiones, de otro tipo de mecanismos de financiación? Sí, vamos a ver, desde el enfoque de la inversión sostenible, la materialización de la inversión sostenible se concreta en distintas estrategias. Entonces, la inversión de impacto es una estrategia más que se diferencia del resto en la intencionalidad de la búsqueda de un impacto con la inversión y en que ese impacto es medible. El resto de características son genéricas de la inversión sostenible, que es la consideración de los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, tanto desde el punto de vista de riesgos como desde el punto de vista de selección de inversiones. Eso sería un poco, de forma muy sencilla, lo que es la identificación o la diferenciación de la inversión de impacto de otras estrategias de inversión sostenible. Dentro de las inversiones de impacto, José, vosotros habéis puesto en marcha un tipo muy específico de inversión de impacto, ¿no?, que reúne dos modelos. Uno de ellos, que es un modelo de participación directa entre el inversor y el proyecto que se financia, ¿no?, que es algo novedoso y que realmente está replanteando lo que es la banca minorista dentro del sistema financiero. Y luego añadirse a ese modelo el que esos proyectos tengan que tener pues un impacto social positivo. ¿Nos puedes contar más en detalle cuál es esa experiencia, cómo la habéis montado, cuáles son las características principales de ese mecanismo de financiación? Sí, por supuesto. Pues bueno, estamos hablando de la Bolsa Social. La Bolsa Social efectivamente es un fenómeno que toma se da dentro de dos tendencias globales, ¿no? Por un lado, y gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, cada vez más tenemos la posibilidad como inversores de directamente apostar por proyectos que queremos invertir nosotros sin necesidad de tanto intermediario. Y por otro lado está la tendencia que comentaba Javier de la inversión de impacto social. La inversión de impacto social, como ha dicho Javier, son inversiones en empresas, en fondos de inversión, en organizaciones que tienen el objetivo de producir un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente y que es medible. Y esta inversión es inversión, no es donación, es decir, lo que se busca es un retorno financiero, pero a la par generar también un retorno social y medioambiental, que gane el inversor y que gane toda la sociedad, ¿no? Y eso es donde se inscribe la Bolsa Social. La Bolsa Social es una plataforma de financiación participativa, es decir, es una plataforma online, bolsasocial.com, donde lo que hacemos es seleccionamos proyectos de empresas jóvenes de la economía real que vemos que tienen un buen modelo de negocio, que tienen un equipo potente detrás, que tienen la posibilidad de crecer, que tienen el potencial para crecer y sobre todo, y eso es lo que nos diferencia respecto a otras plataformas que hacen lo mismo, que buscamos empresas que tengan esa misión de producir un impacto positivo en la sociedad o el medio ambiente, que quieran mejorar la calidad de vida de un determinado colectivo o que quieran introducir una innovación en la educación, que por tanto mejore la calidad de la educación, facilitar el acceso a la cultura, la agricultura ecológica, la producción y el consumo sostenible. Hay proyectos empresariales en estos ámbitos
que tienen esta misión de renovar y de innovar un poco esa actividad económica concreta en la que actúan, y lo que necesitan es apoyo de inversores que estén alineados con esos valores, con esas misiones. Entonces, por eso lo que hacemos nosotros es, de una manera muy transparente, muy democrática, muy participativa, a través de esta plataforma seleccionamos los proyectos que consideramos que son mejores, y cualquier persona, registrándose en bolsasocial.com, puede ver los proyectos de estas empresas y puede decidir invertir en el capital de estas empresas, con una inversión mínima de 1.000 euros. Insistiendo naturalmente que es invertir en empresas jóvenes, por tanto se trata de una inversión de riesgo. Y se hace a través de mecanismos de financiación participativa. ¿Esto qué significa? Significa que las empresas, cuando se publican en bolsasocial.com, tienen 2 meses para reunir el capital que necesitan. Cualquier persona registrada en la plataforma puede invertir en la empresa, puede ver toda la información de la empresa, tanto del equipo que está detrás, como del proyecto que tienen, como de su mercado, su competencia, su producto o servicio, su plan de negocio, con su histórico y sus proyecciones, y su impacto social. Y eso es muy importante para nosotros. Nosotros ayudamos a las empresas a elaborar su teoría del cambio. Como empresa, ¿yo qué quiero cambiar en la sociedad mejor? ¿No? ¿Quiénes son mis beneficiarios? ¿Cuáles son mis objetivos? Y les pedimos que identifiquen 3 indicadores para medir ese impacto. Durante esos 2 meses de campaña, la gente puede invertir en las empresas, y si se llega al objetivo de financiación, vamos al notario y se convierten en socios de esa empresa, y si no, pues se devuelve todas las aportaciones a los inversores sin coste para ellos, ¿no? Para eso trabajamos con Triodos Bank, que es un banco de referencia en materia ética y sostenible, que gestiona cuentas de fideicomiso por cada una de las empresas que financiamos, ¿no? Lo interesante es que es un mecanismo para que las personas, los ahorradores, los inversores, puedan directamente entrar a formar parte de empresas en las que creen desde un punto de vista financiero, pero que también apuestan por ese impacto que tienen, ¿no? Ven que está alineada con sus valores y quieren que eso salga porque es bueno para la sociedad, ¿no? Entonces, eso es lo que hace fundamentalmente la plataforma, unir empresas de impacto social que necesitan capital con inversores que tienen esos valores sociales y medioambientales que quieren apostar por ellas, ¿no? Y la transparencia es un elemento troncal dentro de todo lo que es el proceso de financiación. Es fundamental porque hay que generar confianza. La confianza no se genera si no hay transparencia. En ese sentido, pues nosotros fuimos la primera plataforma de financiación participativa que fue autorizada por la CNMV en España en 2015, y por tanto estamos sometidos a la supervisión de la CNMV, a la que reportamos, etc. Y para generar esa confianza es muy importante ser transparentes. El inversor puede ver toda la información que ha aportado la empresa, tanto, ya digo, como el equipo que está detrás, la propuesta de negocio, su plan de negocio, el impacto social que desea producir, y evidentemente las condiciones de inversión, el acuerdo de inversión donde se regulan las relaciones que va a tener como inversor con la empresa. Además, la empresa, a través de la plataforma, una vez que se han cerrado las rondas de inversión, se obliga a reportar periódicamente a los inversores a través de la plataforma, con un informe anual, un informe semestral y unos informes trimestrales, donde va contando cómo va la evolución del negocio y también la evolución de ese impacto social con esos 3 indicadores que exigimos que reporte proyectándolos en el tiempo y que cuente cómo va consiguiendo ese impacto social. Por otro lado, los inversores evidentemente pueden preguntar a la empresa a través de la plataforma cualquier tipo de cosa. Los inversores se sindican, todos ellos, los inversores de una empresa se sindican de tal manera que hay un inversor, que es el que más aporta en la ronda, que le representa frente a la empresa, y este inversor está en el Consejo de Administración y vota en nombre de todos los inversores en la Junta, de tal manera que pueda haber un seguimiento de las empresas, ¿no? Pues muy interesante el mecanismo. Javier, ¿cómo se mide ese impacto social? Porque la gente le queda un poco alejado, yo creo que a la ciudadanía en general, ¿no? Inversión normalmente o tradicionalmente se ha relacionado con rendimiento económico, pero cuando se habla de rendimiento social, ¿a qué nos referimos y cómo eso se materializa? Es decir, ¿cómo a mí me demuestran que mi inversión está teniendo un impacto social desde una perspectiva amplia? Bien, yo creo que esto es un poco la asignatura pendiente, ¿verdad? Porque existen distintos acercamientos, distintas metodologías que de alguna manera dan respuesta a la medición del impacto, pero la complejidad es importante. ¿Por qué? Porque el detalle de la medición del impacto es algo complejo,
dado que bueno, pues el destino o el impacto que se busca puede tener una amplitud muy relevante, ¿no? Por ejemplo, en la parte de la inversión sostenible, la habitual, en la que no se busca expresamente un impacto, que serían otros acercamientos, otras estrategias de inversión sostenible, en ese caso no hay medición, o sea, únicamente hay un análisis de los riesgos y teniendo en cuenta los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, y hay una selección de activos a invertir en base a esos criterios. Cuando hay una intencionalidad, ahí sí que entra la parte de la medición, y los mecanismos de medición tienen una complejidad muy importante. ¿Por qué? Porque hay dudas, referidas a aspectos como que la medición del impacto tiene que ser una previsión ex ante para que el producto financiero pueda venderse, por llamarlo de alguna manera, a los inversores y darles una expectativa de retorno para ellos, dado que el inversor que voluntariamente opta por la inversión de impacto, perfectamente lo que requerirá es una estimación de retorno de su inversión, siempre estamos hablando de inversión o de filantropía, y el retorno de la inversión puede venir en términos financieros, en importe, o puede venir en impacto. Entonces la medición del impacto es muy importante y la estimación de la medición es muy importante que se haga ex ante, pero la complejidad es muy importante y las metodologías diversas. Además hay otro impacto que no va en términos de medición de retorno, sino va únicamente de impacto social, hacia afuera, hacia la sociedad, y es un impacto social, impacto medioambiental, no olvidemos, no es solo social y medioambiental, y además dentro de ese paraguas que nosotros llamamos ASG, que son los temas ambientales, sociales y de gobernanza, que la transparencia y los aspectos de gobernanza también son claves. Entonces, para no perdernos, muy complejo desde el punto de vista personal, creo que es muy complicado, desde el punto de vista de los foros de inversión sostenible que en Europa, Eurosif, reúne a los distintos foros. Nosotros somos parte del foro europeo. Entendemos que es una asignatura complicada. Lo deseable sería tener un esquema de medición de impacto homogéneo. Si de alguna forma tuviera un carácter público sería mejor, porque daría seguridad al mercado. El tema de la medición es clave y es más, si podemos entrar en la parte de la medición del impacto estimado con carácter previo para que se pueda comercializar como un producto financiero general, y estoy pensando en los inversores importantes, los inversores institucionales, sería un paso muy importante. No hay una respuesta de blanco o negro. Entonces hay una respuesta de dificultad y cada uno va resolviendo esa dificultad de la manera en la que entiende que su acercamiento es viable, ¿no? En el caso de José, en el caso de su proyecto, yo creo que él nos podrá contar más en concreto. Bueno, ya nos ha adelantado la parte de la medición, como lo hacen, ¿verdad? Pero cada uno tiene su propio esquema y hay distintos modelos. Sí, si puedo añadir sobre este tema, efectivamente, creo que sobre la medición de impacto se ha hablado mucho, creo que se podría rellenar esta sala con literatura que se ha escrito sobre este tema. Es un tema muy importante porque es un tema también de responsabilidad, ¿no? De lo que los ingleses llaman accountability, ¿no? Dar cuenta de lo que estás haciendo con el dinero de los inversores y el impacto que se está generando, que es muy importante, ¿no? Hay muchos temas ligados a la medición de impacto. Como decía Javier, es complejo. También hay un debate muy interesante, que es que sería muy interesante poder medir el impacto también negativo que tienen ciertas inversiones. Y eso sería muy interesante, ¿no? Poder evaluar, oye, cuando yo invierto en un fondo de inversión que me da el banco de toda la vida, las empresas en las que está invirtiéndose mi dinero, oye, ¿cómo están tratando el medio ambiente, ¿no? Porque están dando aquí unos resultados muy buenos, pero están externalizando daños medioambientales que nos tragamos todos, nos tenemos que tragar todos como planeta, ¿no? Pues eso es impacto negativo y eso convendría también medirlo para que uno a la hora de decir, oye, pues este fondo parece muy rentable financieramente,
pero desde el punto de vista social y medioambiental no lo es tanto, ¿no? O empresas que empleen a mano de obra infantil o con estándares sociales muy por debajo de los aceptables, ¿no? Eso es un tema que yo es muy suelto, ¿no? Pero puestos a medir, midamos el impacto positivo en primer lugar. Efectivamente, la inversión de impacto social, quizá lo que le diferencia respecto al mundo de la inversión sostenible, antes llamado inversión socialmente responsable, ¿no? La ISR, es esa intencionalidad. Por tanto, el deseo de obtener doble rentabilidad, tanto económica como social. La económica es muy fácil medirla, porque es euros al final, pero la de impacto social puede ser sencillo en ciertos sectores que son homologables o homogéneos, como por ejemplo medir el impacto social de inversiones en fondos de microfinanzas. En España hay un fondo de microfinanzas muy interesante que invierte en empresas de microfinanzas y de inclusión financiera en países en vías de desarrollo, que es Gagua Capital, que tiene la verdad es que un track record espectacular, que es muy fácil medir, bueno, muy fácil, naturalmente tiene su complejidad, pero que es relativamente sencillo establecer los indicadores de medición de impacto social, ¿no? Oye, con estos microcréditos que se han concedido, ¿cuánta gente ha podido salir de la pobreza o mejorar sus condiciones de vida, etcétera, ¿no? Es decir, es muy cuantificable. Pero luego hay otros fondos, como por ejemplo lo que sería la bolsa social, que es muy difícil establecer un criterio homogéneo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos financiado empresas que están en el ámbito de la agricultura ecológica, produciendo biofertilizantes que reducen el abuso de químicos en la agricultura y cuyos indicadores son, oye, toneladas de químicos que se han dejado de aplicar en la agricultura gracias a estos productos. Mejora en general de los cultivos, de la sanidad de los cultivos, ¿no? Y hemos financiado otras que son que mejoran la calidad de la educación y la hacen más inclusiva. Y ahí los indicadores son otros, pues número de niños que han mejorado su capacidad lectoescritora gracias a la metodología de esta empresa, número de escuelas que están aplicando este tipo de metodología, ¿no? Reducción del fracaso escolar gracias a la metodología de esta empresa. Claro, si os fijáis, los indicadores de uno y otro son para nada comparables, ¿no? Existen metodologías como el SROI, el Social Return on Investment, que lo que hacen es tratar de monetizar los impactos de las distintas empresas, convertir en una cifra en euros ese impacto. La verdad es que es un intento loable de homogeneizar un poco en una cifra que sea colectiva, común, ¿no?, a todos los impactos, esos resultados de impacto, pero en ocasiones adolece quizá de rigor, en el sentido de que no es lo mismo el impacto que efectivamente está generando en el medio ambiente y en la salud alimentaria esta empresa de biofertilizantes que el impacto que está generando en la educación esta empresa de metodología educativa, ¿no? De nuevo, la complejidad de la medición, ¿no? Por eso nosotros, en línea de lo que ya ha hecho, porque insisto que ha habido mucho debate sobre este tema, lo que ha hecho la Asociación Europea de Capital Filantrópico, la EFPA, de la que somos miembros, que es el paraguas que reúne la inversión de impacto social en Europa y el capital filantrópico, ha desarrollado una serie de estándares de medición de impacto social muy en la línea de las recomendaciones del Grupo de Expertos de la Comisión Europea en Emprendimiento Social, el conocido GECES, y también de manera coherente y consistente con lo que son las recomendaciones del G8 en esta materia, que al final lo que dice, mirad, hay muchas metodologías de medición de impacto social, puedes elegir la que tú quieras. También están los indicadores del IRIS, que están muy bien desarrollados por la Global Impact Investing Network. Está el SROI, están otras metodologías. Hay fundaciones que desarrollan sus propias metodologías, hay fondos de inversión que desarrollan sus propias metodologías. Al final lo que dice la EFPA es, lo importante del impacto es medirlo. Usa la metodología que quieras y sigue este procedimiento, que es un poco el procedimiento que seguimos en la Bolsa Social. Es, primero, identifica cuál es tu misión de impacto, cuál es tu teoría del cambio, dónde quieres actuar, qué impacto quieres producir, determinando quiénes son tus beneficiarios. Identifica tus beneficiarios, que no necesariamente son tus clientes, pueden ser otro tipo de beneficiarios, ¿no? En segundo lugar, determina cuáles son tus objetivos. Y para determinar estos objetivos utiliza 3 indicadores que sean sencillos de medir, pero significativos del impacto que tiene la empresa, o que quiere producir la empresa, y proyéctalos en el tiempo, de tal manera que es como un plan de negocio, de tal manera que tú
los planes de negocio se proyectan en el tiempo y por tanto los inversores se les reporta si se han cumplido o no. Y si no se han cumplido no pasa nada, es muy normal no cumplir un plan de negocio y por tanto a lo mejor no se ha tenido ese impacto que se quería tener al principio. Pero lo que hay que hacer es una reflexión de por qué y de si es necesario tomar medidas de gestión de tal manera que se pueda producir ese impacto, ¿no? Y ese es un poco, creo que es la solución virtuosa, es decir, bueno, hay muchas metodologías, hay muchas maneras, pero lo importante es al final medir el impacto, reportarlo y utilizarlo como una herramienta de gestión, no solo una herramienta de medición frente a los inversores, de accountability, de dar cuenta de los resultados, sino también una herramienta de gestión. Es decir, bueno, oye, que no estoy teniendo el impacto que yo quería tener, pues a lo mejor tengo que cambiar estas cosas, ¿no? Claro, todo lo que no se mide no se puede, o en base a la no medición no se puede progresar, ¿no? En ese ecosistema de la inversión de impacto están, por un lado, los que aportan el capital, ¿no? Los que aportan la financiación. Por otro lado, las empresas que reciben esa financiación y también yo incluiría a la administración, que es la encargada de articular que todo eso pueda funcionar de una forma fluida, ¿no? O a través de normativa o a través de incentivos. La situación actual en esas tres patas en España, ¿cuál es? ¿Realmente el ciudadano, el consumidor de productos financieros es consciente de su capacidad de transformación a través de este tipo de inversión y demanda este tipo de productos? ¿Las empresas son conscientes de que existen este tipo de sistemas de medición de impacto y que puede ser una oportunidad para su modelo de negocio? Es decir, ¿existen proyectos para financiar suficientes? Y luego la administración está generando ese ecosistema necesario para que fluya la necesidad sentida desde el sector empresarial o parte del sector empresarial hacia el ciudadano como consumidor de instrumentos financieros. Si quieres, Javier, sí, nos das tu impresión. La impresión que yo voy a dar, o la valoración, sería desde un acercamiento de la inversión sostenible a la inversión de impacto. Vamos a ver, hay dos acercamientos. Un acercamiento es desde el mundo de la filantropía, y ahí están distintas iniciativas y desde ahí ha derivado a la parte de inversión de impacto, pero yo sigo viendo ahí una nebulosa, porque entendemos que la inversión de impacto nosotros es una inversión y en ningún caso un tema filantrópico, con lo cual vemos ahí un acercamiento que no es el nuestro. Entonces, el nuestro es y estoy hablando del nuestro desde el punto de vista de los foros de inversión sostenible, la red de foros a nivel europeo. SpainShift es el foro español, pero a nivel mundial está la Global, la Asociación Global, que está en Estados Unidos, y recoge un poco toda esta visión de la inversión sostenible. Entonces, el acercamiento que tenemos, y digo esto un poco por entenderlo, el acercamiento que tenemos a la inversión de impacto va desde el inversor, no va desde el mundo de la filantropía. Por lo tanto, desde el mundo del inversor, cada vez estamos viendo que hay una mayor oferta de productos financieros que encajan en la parte de inversión de impacto y que además atienden a una demanda de inversores de impacto, que tienen esa intencionalidad de generar un impacto y además de incorporar desde el punto de vista de inversión un retorno de impacto junto al retorno financiero tradicional. Entonces, sí que estamos viendo que cada vez hay una demanda y sobre todo porque todavía no vemos esa demanda en el inversor retail, no vemos que en las redes de intermediación, en las redes comerciales, financieras, se plasme una demanda de productos específicos de inversión de impacto. En cambio, los inversores institucionales sí que estamos viendo que hay un movimiento de avance desde lo que era el análisis ASG de inversión con criterios ambientales, sociales y de gobernanza a, de alguna manera, un resultado, pero no medible en la parte de impacto, a buscar ya un impacto concreto. Y por ser un poco, por poner nombres, emisiones de bonos verdes, emisiones de bonos sociales. Bueno, pues estamos viendo, tenemos las emisiones de bonos sociales del ICO en España, tenemos emisiones de bonos verdes, bueno, pues el emisor más relevante en cuanto a empresas ha sido Iberdrola en España. Bueno, pues sí que estamos viendo que todos
todos al final estas emisiones se van empaquetando en productos financieros y que están, y tanto estos como similares a nivel internacional, porque ya los mercados de la inversión institucional son globales. Sí que se están poniendo dentro del mercado como oferta de productos concretos que buscan un impacto. Y esto responde a una demanda, o sea, lógicamente no aparecen sin más, sino responden a una demanda institucional y cada vez es mayor. Cada vez tenemos, y sobre todo, además, por subrayarlo, la experiencia viene de países que están más sensibilizados en estos temas. Y estoy pensando del mercado francés, el mercado británico. Las gestoras de activos están incorporando productos de inversión de impacto para los inversores institucionales y están respondiendo a una demanda que cada vez es más latente. La parte de la medición, hombre, en el mundo del inversor institucional hay grandes proveedores de servicios, podría dar 4, 5, 6 nombres internacionales además, que hacen mediciones desde el punto de vista, sí, muy similares a lo que puede ser una medición financiera, monetizan el término de medición de impacto, pero de alguna forma van cumpliendo esos requerimientos de medición para aquellos que invierten con intencionalidad en productos de impacto y que encuentran productos paquetizados. O sea que, respondiendo a la pregunta, entendemos que sí, que la demanda de productos de inversión de impacto a nivel institucional cada vez es más patente. Estamos convencidos que sí, y cada vez aparecen nuevos operadores con productos específicos de inversión de impacto. Yo creo que en estos 2 últimos meses yo he estado en 4 o 5 presentaciones de entidades muy representativas, en algunos casos internacionales y en otros nacionales, presentando productos de inversión de impacto, sobre todo para inversores institucionales, pero en algunos casos con accesibilidad al final al cliente retail, pero sobre todo al institucional. Tu visión desde una perspectiva más micro, ¿no? O sea, porque quizás vosotros no trabajáis con estas grandes empresas que a lo mejor emiten bonos verdes, sino con pequeños proyectos empresariales que buscan o que tienen en su raíz el concepto de sostenibilidad, de un modelo de empresa sostenible. ¿Tu visión es que hay conciencia de eso por parte del emprendedor, de incluir estos criterios de inicio? ¿Empieza a verse que hay cierto movimiento, ¿no? ¿El ciudadano qué opina? ¿Confía en estas cosas? Bueno, pues por tomar un poco las dos preguntas y tratar de darles una respuesta. Claramente en España la inversión de impacto social está en una fase inicial, si nos comparamos con otros países de nuestro entorno, como Francia, como Reino Unido, que lleva mucho más tiempo de desarrollo, o Estados Unidos. Pero claramente hay una efervescencia, o sea, hay mucho interés por la inversión de impacto social. Y en el sector financiero tradicional del capital riesgo, por ejemplo, también se empieza a mirar este sector con mucho interés, ¿no? Un matiz a lo que ha dicho Javier, es efectivamente, en el ámbito de la inversión de impacto social es inversión, por tanto no es filantropía. La filantropía tiene su labor, la inversión de impacto tiene la suya y no hace falta que haya un trade-off entre ambas. La inversión de impacto, nosotros tal cual la pensamos, desde luego está dirigida a inversores tanto profesionales como minoristas. En España comenzamos a ver interés por parte de inversores que están invirtiendo en este tipo de empresas o de fondos que invierten en empresas de impacto social, ¿no? Lo estamos viendo y estamos viendo también un interés, y nosotros lo vemos, un interés por parte del inversor retail en la inversión de impacto social, porque de hecho toda la bolsa social está construida por inversores retail o inversores minoristas, ¿no? Para entendernos particulares que deciden invertir, ¿no? Y ya hemos canalizado 2,2 millones de euros para 10 empresas de impacto social. Pero es cierto que existe un tema cultural en España que cuesta atacarlo, que poco a poco se va disolviendo, pero que cuesta mucho cambiar la mentalidad, en el cual el inversor, ya sea particular o institucional, tiene la imagen de dos extremos, ¿no? Por un lado, la inversión en serio, entre comillas, yo invierto buscando precio, rentabilidad, riesgo, beneficio, y la filantropía, creo valor social donando, ¿no?
y le cuesta ver cosas en medio, ¿no? Es cierto que empieza a haber un movimiento, que es la inversión socialmente responsable, la inversión sostenible, ¿no?, donde junto a los criterios financieros se añaden otros criterios extrafinancieros, ¿no? Oye, pues no voy a invertir en empresas de armamento, no voy a invertir en empresas de pornografía, no voy a invertir en empresas que contaminen, etcétera. Criterios de... habíamos dicho de no hablar de acrónimos, ¿no?, ASG, ¿no?, de gobernanza, de medio ambiente y criterios sociales, ¿no? Oye, pues empresas que sean más responsables, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Y yo creo que ahí hay un cierto interés por parte de los inversores institucionales, como dice Javier. Progresivamente, cada vez más, el minorista empieza a demandar estas cosas. Y luego en la inversión de impacto, que es, de nuevo, la inversión que tiene esa intencionalidad, que es que se invierte para cambiar las cosas, ¿no? Ahí claramente estamos en un estadio muy inicial, pero hay mucho interés por parte de los inversores, tanto institucionales como particulares, ¿no? Mencionabas las empresas. Yo veo que cada vez más hay proyectos de empresas que nacen con esta misión. ¿Por qué? Porque responden a un cambio de mentalidad. Yo creo que estamos viviendo un cambio de mentalidad y hay factores externos donde se puede ver, se ve, está en la publicidad, ¿no? Si os acordáis cómo se anunciaban los coches hace 20 años, cómo se anuncian ahora, ¿no? Ahora todo es sostenible, los supermercados empiezan a incorporar producción bio en sus estanterías o ecológica, todas las empresas están desarrollando una RSC, otro acrónimo, responsabilidad social corporativa importante, porque empiezan a ser conscientes que son actores de la sociedad, más allá de generar puestos de trabajo y hacer que gire el flujo económico, ¿no? ¿Y eso por qué es? Porque el ciudadano, como consumidor, como ahorrador, como inversor, empieza progresivamente a incorporar criterios éticos en sus decisiones económicas. Empezó siendo una minoría, pero cada vez hay más gente que se da cuenta, y yo creo que la crisis financiera que hemos vivido, la crisis económica, lo ha exacerbado, ha hecho que mucha gente se plantee cosas de manera muy profunda. Oye, esto que estamos haciendo, ¿qué estamos haciendo con el planeta, ¿no?, por ejemplo? Ya no es una cosa de ecologistas radicales con coleta, ¿no? Es un tema de supervivencia de la especie, ¿no?, que nos estamos cargando el planeta, ¿no? Y hay llamadas muy dramáticas de científicos, oye, que nos estamos cargando el planeta, que a lo mejor tenemos que empezar a cambiar el modelo económico, ¿no? Y eso está empezando a calar en el ciudadano, que, insisto, es el consumidor, y por tanto las empresas están muy atentas a cómo evoluciona el consumo y los criterios que tiene el consumidor. Ya no es solo precio y calidad, ahora es otra cosa también, es además, oye, ¿de dónde viene esto? ¿Quién lo ha hecho? ¿Qué impacto ha tenido, ¿no? ¿Has contaminado? Y eso evidentemente se traslada al sector financiero, ¿no? Y desde el punto de vista de las empresas yo veo con mucha claridad, y lo vemos porque en la Bolsa Social nos dedicamos a eso, a buscar proyectos de empresas de este perfil, que cada vez hay más proyectos que tienen esta misión. ¿Por qué? Porque los millennials ya vienen con ese chip en la cabeza. Ahí hay un cambio de generación, hay un cambio de mentalidad que es real y es palpable, ¿no? Empieza a hablarse de estos temas en las escuelas de negocio, se le da mucha importancia y mucha seriedad. Y en fin, yo creo que insisto, estamos en una fase inicial, pero muy prometedora. Bueno, pues vamos a dar por concluido el programa, se nos ha agotado el tiempo, yo creo que ha sido muy interesante. Ahí el papel también del regulador va a ser fundamental. Hay un grupo de alto nivel en la Comisión Europea que está incidiendo para que el sector financiero incorpore criterios no solamente económicos en los elementos o las decisiones de inversión, sino también criterios sociales y ambientales, con lo cual el incorporar al inversor en este tipo o en un modelo de crecimiento sostenible es básico. Si no incorporamos al inversor, ese crecimiento sostenible pues no va a ser muy difícil de alcanzar, o vamos a tardar mucho más tiempo en alcanzarlo. Muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias, José. Nos habéis abierto aquí un halo de esperanza hacia futuro. Espero que podamos vernos pasados unos años o unos meses, y que la situación en cuanto al nivel o volumen de inversión de impacto y de proyectos que requieren esa inversión de impacto pues haya evolucionado positivamente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.